Un nado de 6 a 9 meses tiene que conseguir dos objetivos muy importantes para después poder desarrollarse bien. Estos dos objetivos son conseguir una flexión y extensión y poder girar su tronco y una rotación de su cintura pélvica y escapular. El primer objetivo se puede conseguir cuando el niño arrastra, como en la primera video. Podemos ver ligera flexión y extensión del tronco para poder avanzar con más facilidad. El segundo objetivo es más difícil por un nado, es la rotación de la cintura pélvica y escapular con disociación. Esta rotación va a permitir al niño de caminar sobre sus 4 extremidades, de tener un equilibrio en esta posición gracias al cambio de peso de una parte al otro del cuerpo. En la primera fase es la flexión de la cadera y estira los brazos con las manos en pronación en contacto con el suelo. Como la rotación de las dos cinturas es nuevo por el nado y que su musculatura no está bien funcional, el nado va a experimentar a hacer el traspaso de peso y a luchar contra la gravedad. En la segunda fase hay que a poco va a ganar fuerza en la musculatura del abdomen y de la esquina y equilibrio lo que va a permitirle de tener con el tiempo una marcha en cuadripedestación más segura. Después de conseguir esta rotación, empieza el desarrollo de lo que llamamos el gateo. La cadera está estabilizada y permite al niño de hacer más movimientos de lateralización. Empieza a tener conciencia de sus movimientos. Le permitirá experimentar la rotación del tronco en todas las posiciones y estabilizar las articulaciones coxofemoral. Ganará fuerza en los brazos y las manos. Entenderá más su entorno y podrá actuar más con él. Al final vamos a ver un niño que balbuceó.